Este es el noticiario Antena 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Arrancamos ya la segunda edición del noticiario Antena 1 de este día, martes 31 de enero del año 2023. Les saluda Rosana Encalada y vamos enseguida con la información. Lo que usted debe conocer en titulares. La Asamblea Nacional no acatará la orden de la jueza y pedirá que sea destituida. La mayoría de la Asamblea Nacional respondió este día, martes 31 de enero, que no acatará la orden de la jueza del Cantón Santa Rosa, Karina Isurieta. La magistrada dio un plazo de 72 horas a esta función del Estado para que posesione a los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y Guillermo Lasso anunció que haría un anuncio sobre los jueces que otorgan la libertad a detenidos por delitos graves. El presidente de la República lanzó una campaña de expectativa en la que anunció que mañana, es decir, el día de hoy, conocerás quiénes son los aliados de la delincuencia. El anuncio lo efectuó la noche de lunes 30 de enero en sus redes sociales. Y Guillermo Lasso y Gustavo Petro implementarán un consejo binacional contra delitos ambientales. La tarde de este 31 de enero culminó el 11º gabinete binacional entre Ecuador y Colombia con la suscripción de una declaración conjunta. Medio ambiente, seguridad e integración de las Américas fueron los puntos de coincidencia. Y las Fuerzas Armadas no descartaron la posibilidad de que haya casos aislados de militares con eventuales nexos a bandas del crimen organizado y el narcotráfico, y remarcaron su decisión de depurar la institución si detectan a malos elementos. En un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó una supuesta infiltración de bandas criminales en las filas castrenses y aseguró que este tipo de informaciones buscan generar dudas sobre la actual actuación del conjunto del personal militar. Y la madre está detenida, una madre está detenida por la brutal agresión a un niño. Ocurrió en una calle en la ciudad de Ambato. La grabación de una madre que agrede a su hijo en las calles de Ambato fue viralizada el día de ayer en las redes sociales y generó acciones legales. Este día lunes 30 de enero, el día de ayer, esta mujer fue detenida. Sin embargo, esta mujer que agredió cruelmente a su hijo en el sector de Quillaín Loma, esto en la ciudad de Ambato, recibirá una pena menor. Ella será procesada por una contravención, así se dio a conocer el día de hoy. Los resultados de las elecciones 2023 se podrán seguir en vivo. El Consejo Nacional Electoral prevé que los primeros resultados de las elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referendo se hagan públicos alrededor de las 19:07 de la noche. La página web, la aplicación móvil y las redes sociales difundirán el avance del escrutinio.
El directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social removió a Carlos Arosemena, quien se venía desempeñando como gerente de este banco desde hace 4 meses. El directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social despidió a su gerente general Carlos Julio Arosemena. Lo confirmó Alfredo Ortega, presidente del directorio del banco, quien dijo que la salida de Arosemena tiene que ver con declaraciones dadas por uno de sus asesores, Henry Cáceres, en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando éste era candidato a la presidencia. Una acción de protección concedida por la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, impide a CELEG ejecutar $14 millones en garantías a la empresa china CWE por obras inconclusas en el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón. CELEG también deberá abstenerse de pedir al Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP de declarar como contratista incumplida a CWE. Esto hasta que exista una sentencia ejecutoriada de última instancia. Y en el ámbito local, bares, discotecas y restaurantes sí podrán abrir este fin de semana pese a la ley seca. Sin embargo, no se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ningún sitio durante los 3 días que dura la ley seca. La Intendencia de Policía en la provincia de La Suay desplegará operativos de control. 40 cirugías de cadera realizarán médicos canadienses aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, de manera gratuita. Esto se logra gracias al apoyo del Club Rotario de Ecuador y Canadá, así como a la cooperación del Hospital San Juan de Dios y el Ministerio de Salud. La Fiscalía de La Suay se encuentra investigando el presunto caso de abuso y acoso sexual a más de una decena de niños de tan solo 4 años de edad. Un total de 13 denuncias han sido presentadas en la Fiscalía de La Suay en contra de un psicólogo de la Unidad Educativa Pasos. El colectivo ciudadano Alianza por la Seguridad impulsará el sí en las 8 preguntas de la consulta popular. Son las 19:08. Y las entrevistas pactadas para hoy. De hoy estaremos dialogando con Andrés Rojas. Él es abogado defensor de derechos humanos y de la naturaleza. Con él abordaremos el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte Provincial de Napo ante el fallo de la acción de protección en favor de los colectivos. También tendremos esta noche el diálogo mantenido con Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de La Suay, profesor universitario, fue juez de la Corte Nacional de Justicia. Con él abordaremos las amenazas a la independencia de la justicia en nuestro país y el referendo. Las 19:10. La mayoría de la Asamblea Nacional respondió este martes 31 de enero que no acatará la orden de la jueza del Cantón Santa Rosa, Karina Isurieta. La magistrada dio un plazo de 72 horas a esta función del Estado para que posesione a los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y las bancadas del correísmo, del Partido Social Cristiano
Cristiano y de la Izquierda Democrática suscribieron un pronunciamiento conjunto. No acataremos tal medida cautelar, ya que carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional, señalaron. A su vez, advirtieron que la Asamblea Nacional por cuerda separada presentará una queja formal contra la jueza Izurieta para que siga el mismo camino a la destitución, como ocurrió con el juez Ángel Lindao, que falló en favor de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea siempre tuvo prevista la posesión de los reemplazos definitivos de los consejeros de Participación Ciudadana para luego de las elecciones, respetando la sentencia de la Corte Constitucional y el pronunciamiento de los ecuatorianos en la consulta popular, concluye el comunicado. El Consejo permanece en tanto en acefalía desde que la semana pasada la Corte Constitucional destituyó a 7 integrantes por incumplir con la designación de un nuevo titular para el Consejo de la Judicatura. Para la mayoría parlamentaria, detrás de la resolución de la jueza Izurieta está el afán del Gobierno Nacional de apurar un reemplazo para Álvaro Román, quien ocupa de manera temporal la presidencia del organismo encargado del control disciplinario a jueces y fiscales. Tenemos un reporte de Coavisa. Con sorpresa recibieron los asambleístas la decisión de la jueza Karina Izurieta de El Oro, quien dio un plazo de 72 horas para que el legislativo posesione a los suplentes del Consejo de Participación y así ponga a funcionar ese organismo. Es que actualmente el Consejo está en acefalía tras la destitución de los miembros principales, pero la Asamblea no acataría ese plazo. Nuevamente, una jueza de dudosa procedencia pretende obligarle a la Asamblea a cumplir algo que no tiene que cumplir. El problema, según los legisladores, es que varios de los alternos del Consejo de Participación son candidatos a otras dignidades y por tanto sería inoficioso posesionarlos antes de conocer el resultado de las elecciones de este domingo. Siempre estuvo prevista la posesión entre el día martes y el día miércoles luego de elecciones. Habrá que ver qué pasa porque se ha declarado día feriado el día lunes. La posesión se podría llevar a más tardar el día jueves. Pero para analizar la situación, los jefes de bancada se reunirán de forma urgente. Nuevamente la justicia de alguna manera pretende involucrarse en las responsabilidades de la Asamblea Nacional. Este ya no puede seguir siendo el camino. La Asamblea debe tomar su camino de institucionalidad, cumplir con las responsabilidades que tiene, la posesión de los consejeros de Participación Ciudadana, del superintendente de bancos, y eso es lo que nos corresponde. Pese a ello, hay quienes consideran que se debería acatar la orden judicial, hacer la posesión inmediata y evitar posibles sanciones. El funcionario público tiene la obligación de cumplir las resoluciones de los jueces constitucionales. No puede decir no quiero hacerlo. Lo que se quiere hacer es tratar de convencer a los que se van a posesionar para que sean afines a esta mayoría de la Asamblea, para ellos poder tener el control en designar a las autoridades que les interesan. En la reunión de los jefes de bloque también se definirá si interponer una queja contra la jueza del Oro ante el Consejo de la Judicatura. Son las 19:14 y la tarde de este 31 de enero culminó el 11º Gabinete Binacional entre Ecuador y Colombia con la suscripción de una declaración conjunta. Medio ambiente, seguridad e integración de las Américas fueron los puntos de coincidencia. El presidente de Ecuador, quien mantuvo un diálogo cercano con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó las coincidencias con su homólogo colombiano en el tema de medio ambiente. Dijo que los países unidos, preservando nuestro ambiente, tenemos el poder de vencer el mayor desafío que tiene el mundo, que es el cambio climático. Creo que es una de las grandes coincidencias, dijo Guillermo Lasso. En ese marco anunció que ambos jefes de Estado decidieron implementar un Consejo Binacional contra delitos ambientales que se reunirá cada 6 meses. Los ejes temáticos objeto del diálogo fueron seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y el plan binacional de la zona de integración fronteriza.
El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que la Policía Nacional de Ecuador y Colombia establecieron 13 compromisos, esto en el marco de este 11º Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. Este se desarrolló en la zona fronteriza de Tulcán. El día de hoy culminó. Así es, María Gracia, muy buenas tardes. En efecto, cuando marcamos ya las 13 horas con 3 minutos, en estos instantes acaban de ingresar todas las delegaciones para recibir ya a los mandatarios tanto de Ecuador como de Colombia en este 11º Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. Prácticamente casi 2 horas de retraso en la instalación de esta reunión de presidentes, en las que al parecer se resolvieron todas las temáticas, tanto la evaluación de lo que ha sido el plan binacional fijado el 17 de diciembre del 2021 en Cartagena, Colombia, para hacer su evaluación, su análisis y también ya aprobar cuáles serían el plan de ruta para este año. Están a pocos minutos de arribar ya los mandatarios para simplemente la firma de esta acta presidencial, es decir, las metas de trabajo que se impondrán para este año 2023. El principal propósito de esta reunión es la defensa nacional, el cuidado de las fronteras a través de un plan operativo que ejercerá tanto Policía Nacional como de igual forma las Fuerzas Armadas de los dos territorios. Hacer frente a lo que es la delincuencia transnacional, han dicho las autoridades. Escuchemos las impresiones tanto del ministro del Interior ecuatoriano como de igual forma el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esos avances son importantes porque la articulación es necesaria, sobre todo cuando la región, no solamente el Ecuador, enfrenta temas de crimen organizado. Por lo tanto, hoy lo que es fortalecer nuevamente y ratificar ese intercambio que existe entre, sobre todo, la policía ecuatoriana y la policía colombiana. Ya tuvimos, como ustedes saben, los encuentros entre los altos mandos de la policía. Ahí se generaron 13 compromisos que los vamos a ir siguiendo, obviamente, con mucha evaluación, pero sobre todo con muchos resultados. Orientado a lo que es crimen organizado desde la frontera, obviamente, hacia el interior. Pero como yo les vuelvo a repetir, ya hemos hecho muchas acciones en conjunto y sobre todo el intercambio de información que tenemos con la policía colombiana es fundamental y eso está dentro de los 13 compromisos que hemos establecido entre los dos altos mandos. Agradecer a las autoridades ecuatorianas por esta recepción tan importante, la cual pues afianza cada día más los vínculos de hermandad que tenemos ambos países. Hoy se da públicamente un plan que fue construido entre ambas fuerzas militares. Llevamos más de un mes llevando a cabo las labores que permitieron concretar este plan binacional, el cual tiene como misión confrontar las distintas amenazas transnacionales que delinquen en ambos territorios en la zona de frontera. Son las 19 horas con 19 minutos y en otro orden de la información, el juez constitucional Roberto David Sarabia Altamirano aceptó de forma parcial una acción de protección y declaró la vulneración de derechos constitucionales de la naturaleza por acción y omisión del Estado ecuatoriano en cuanto a los principios ambientales de precaución, prevención y pro natura. Además, dictó medidas de reparación integral por las afectaciones por minería aluvial de los ríos Blanco, Jantunyacu, Ila Anzú y Napo del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y sus comunidades quichua y mestizas. La acción de protección fue presentada por varios colectivos de la provincia del Napo, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y la Defensoría del Pueblo de Ecuador debido a los daños ambientales ocasionados por la minería legal e ilegal en esta provincia, ya que según sus denuncias, los operadores mineros han puesto en riesgo la vida de los pueblos y nacionalidades con la contaminación de los ríos y la destrucción de los ecosistemas. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y
para profundizar la situación en el Napo frente a la minería tanto legal como ilegal y estas acciones de protección, está ya con nosotros el doctor Andrés Rojas. Él es defensor de derechos humanos y de la naturaleza. Abogado Rojas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante que usted nos ponga en contexto de la situación que vive en este momento la provincia. Bienvenido. Buenas noches, primero saludarles desde la provincia de Napo, la Amazonía ecuatoriana, extenderles un cordial saludo, un abrazo fraterno y agradecer el espacio y la oportunidad que se nos brinda para poder dar a conocer el proceso de resistencia y la demanda de garantía jurisdiccional como acción de protección que entre varios colectivos y la Defensoría del Pueblo propusimos con la finalidad de que se reconozca la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza debido al incremento de actividades extractivas inconsultas, en este caso de minería de oro. Yo agradezco la oportunidad nuevamente, el espacio, y les envío un saludo cordial desde la provincia de Napo. ¿Cuál es la situación, abogado Rojas, con esta acción de protección? Tenemos conocimiento de que ha habido incumplimiento, es decir, se ha hecho caso omiso de una decisión judicial y de alguna manera entendemos que las actividades estarían continuando, se estarían de todas maneras, pese a esta acción, desarrollando. Sí, lastimosamente el poder político piensa que está sobre el control de constitucionalidad. Estaba atento a la noticia que venían transmitiendo y que decían que la Asamblea Nacional una decisión judicial tampoco la quiere cumplir. Hay procedimientos en la ley establecidos cuando una disposición judicial, en este caso en el ámbito jurisdiccional, no está la parte accionada, no está conforme. En este caso, si el ministerio o los ministerios accionados, como son el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Minas, no estaban conforme con la sentencia de primera y segunda instancia dentro de la acción de protección propuesta en contra de la minería, tendrían que haber propuesto una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y que ésta les diga si hay razón o no hay razón en la sentencia. Sin embargo, ellos no lo hacen, pero tampoco cumplen con la disposición constitucional. Para darle un poquito de contexto a sus fieles oyentes, yo les voy a contar la historia de la minería dentro de la provincia de Napo y por qué derivó en una acción de protección. Más allá de 25 años, el territorio de Napo ha sido minado de forma indiscriminada. De esos 25 años, por ejemplo, el cantón Carlos Julio Arrosemena Tola, que es uno de los que más ha sido perjudicado en este sentido, dentro de su población, según el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el 2020, existe el 80% de su población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, aducen de que la minería trae desarrollo económico y productivo. Dentro de este mismo cantón, en el 2021, la Universidad Regional Amazónica ICA publicó un estudio científico en donde declaró a 3 ríos literalmente muertos, es decir, que no tiene vida macroinvertebrada ni microinvertebrada, debido a la cantidad de operación diaria que existe para poder extraer este mineral llamado oro, ¿no? Producto de esto, y después de haber otorgado más de 30.000 hectáreas concesionadas con más de 146 concesiones mineras de forma inconsulta, ¿qué quiere decir esto? Que no se respetó la consulta previa, libre e informada que establece el artículo 57.7 de la Constitución, ni tampoco se respetó la consulta ambiental que establece el artículo 398 de la Constitución. Con esto, abogado Rojas, lo que estamos diciendo es que la minería ilegal que nos plantean y nos ponen y defiende el Estado ecuatoriano de ninguna manera es legal tampoco. Para nada, y nosotros hemos sostenido siempre que las actividades mineras en Napo, pese a que tienen una concesión otorgada por el Estado, es ilegítima, porque no se respetó los requisitos previos como son la consulta. Pero más allá de la consulta, los pasivos ambientales que se han venido dejando son incalculables. Y por eso, esta sentencia, que es aceptada parcialmente tanto en primera como en segunda instancia, versa sobre el reconocimiento a la vulneración de los derechos de la naturaleza en su restauración. ¿Qué quiere decir?
la justicia constitucional reconoce que la actividad minera tenía que haberse realizado, sin embargo también reconoce que la falta de control de parte del Estado, en este caso específicamente sobre temas ambientales del Ministerio del Ambiente, ha permitido que existan una cantidad de pasivos ambientales, los mismos que tienen que ser restaurados. Y en el numeral 9.2 de la sentencia dice que los ministerios accionados, es decir, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero, en un plazo de 180 días, tendrían que haber elaborado un plan de restauración a fin de reconocer y mitigar la vulneración de derechos de la naturaleza. Este y otros numerales más de la sentencia no han sido cumplidos, llevamos más de 180 días, el plazo de los 180 días se cumplía el 13 de octubre del 2022 y seguimos en espera de que los ministerios presenten los informes correspondientes que den cumplimiento. En vista de esto, en calidad de delegado de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Napo, he presentado 2 informes de incumplimiento a la sentencia al juez de instancia, el doctor Roberto David Sarabia, que es el encargado de cumplir esta sentencia, y se nos ha convocado a una audiencia para el 10 de febrero a las 9 de la mañana con la finalidad de determinar si hubo o no hubo incumplimiento a la sentencia y modificar las medidas de reparación debido a que no se está dando el alcance que tiene la sentencia constitucional y los ministerios únicamente están haciendo un trabajo mediocre, por llamarlo de alguna forma, sin cumplir el alcance constitucional de esta sentencia que versa sobre la contaminación de los ríos. Esta falta de cumplimiento de esta sentencia podría sin duda alguna acarrear consecuencias, entre ellas la destitución de los funcionarios. Por supuesto que sí, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece claramente en el artículo 134-135 que la falta de cumplimiento de las sentencias constitucionales pueden acarrear la destitución de los accionados cuando son autoridades públicas. Pero también se tiene que seguir el debido proceso. En este momento, justamente nos encontramos en la fase preliminar para poder acudir a la Corte Constitucional con la fase de incumplimiento de sentencia y que sea la Corte Constitucional la que destituya, en este caso, a los 2 ministros, el ministro del Ambiente, el ministro de Minas y el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero, porque han incumplido la sentencia. Y no solo que se trata de un incumplimiento de sentencia, sino que la falta de restauración tanto de los ríos como de los bosques, está de cierta forma afectando la salud de las personas que se encuentran río abajo en el margen izquierdo y derecho, que viven todavía comunidades indígenas y que consumen directamente del río el agua. Esto, al consumir agua que está contaminada por metales pesados que se involucran en la minería y otros hidrocarburos, estamos atentando directamente contra la vida de estas personas, porque el agua contaminada por metales pesados traduce en un desarrollo de enfermedades catastróficas tipo cáncer. Ahora, abogado Rojas, hemos podido ver a través de los medios de comunicación que la situación en la provincia del Napo, en 13 comunidades y un supino, es uno de los puntos más críticos, que la minería ilegal se ha profundizado, se ha intensificado en desde el último año, desde el año 2022. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Porque vemos que por un lado el Estado ecuatoriano promueve y quizás justifica precisamente la presencia de la minería, entre comillas, legal frente a estos hechos de minería ilegal que existen, asumiendo que el Estado ecuatoriano no tiene las capacidades para poder combatir de manera oportuna y eficiente estos lamentables hechos también de minería ilegal, que en una gran mayoría de casos además están acompañados de otro tipo de delitos, ¿no? De tráfico de personas, de el narcotráfico, y esto ha provocado ya situaciones lamentables aquí en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a esta situación? No tenemos respuesta de parte del gobierno central. Es más, el 5 de noviembre del 2021 ingresaron 5 máquinas al sector de Yutsupil. Inmediatamente, en virtud del decreto 151 emitido por Guillermo Lasso, se puso en conocimiento de Gobernación y le dijimos: señor gobernador, están entrando máquinas de Yutsupino, un lugar donde no hay licencia ambiental para poder operar, por lo tanto es minería ilegal. Sin embargo, se esperó hasta febrero del 2022, luego que el 9 de febrero del 2022 los movimientos sociales, acompañados con
varias personas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de una marcha multitudinaria, se exigiera una respuesta de parte del Estado para controlar lo que estaba sucediendo en Yutsupiano, que habían más de 250 excavadoras. En 4 meses, más de 250 excavadoras estaban operando en Yutsupiano y sin embargo no había respuesta. El 13 de febrero del 2022 se lleva a cabo el gran operativo Manatí, que salió en todas las redes sociales y medios de comunicación y que se incautó 148 excavadoras y que hoy por hoy, después de casi un año, siguen todavía incautadas. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos un solo operador minero detenido. Y esto llama la atención, y yo a modo de sarcasmo le he dicho a Fiscalía, lo que ustedes nos están diciendo es de que esas máquinas destruyeron el territorio de Yutsupiano, más de 120 hectáreas controladas a control remoto. Porque en un año que no existan operadores mineros o propietarios de esa maquinaria dentro de una investigación fiscal o con una posible formulación de cargos, quiere decir que en los próximos meses la máquina va a empezar a salir porque no existen responsables. Entonces, sin embargo, nosotros confiábamos de que luego de este operativo de tal magnitud, donde más de 1.300 policías y militares intervinieron en este sector, creíamos que la minería ilegal estaba siendo controlada y de cierta forma erradicada. Lastimosamente, un año después se abrieron 12 frentes, más de 600 hectáreas minadas ilegalmente y más de 250 excavadoras distribuidas a nivel provincial en diferentes frentes mineros. Más de 20,000 galones de combustible tipo diésel se destina a esta actividad minera ilegal y el Estado hasta el día de hoy no ha dado respuesta a los requerimientos planteados. Nosotros hemos sido muy enfáticos en solicitar emergencia ambiental para Napo y declaratoria de estado de excepción focalizado para que se contrarresten las actividades mineras ilegales en nuestro territorio. Ahora, el mismo coordinador zonal norte del Viceministerio de Minas, Mauricio Almeida, ha reconocido que ha habido un incremento frente al 2021 del 100% en lo que tiene que ver a minería ilegal. Se habla de que hay unas 42 concesiones mineras de oro autorizadas en la provincia del Napo y en al menos 4 de ellas existiría irrupción de minería ilegal o de mineros ilegales. Frente a esta situación hemos podido conocer también algunas propuestas del gobierno nacional de entrar de vía decreto ejecutivo, permitir o avanzar con la militarización de ciertos sectores y de ciertas zonas del país, precisamente para evitar, dicen, la minería ilegal. Otros dicen que es para resguardar la minería que estaría en condiciones regulares, aunque, como ya hemos manifestado, no necesariamente en una situación de legalidad. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? ¿Es necesaria esta militarización? ¿Cómo han analizado? ¿Cuáles son las lecturas? En Napo existe minería ilegal en todos los frentes. No hay concesiones mineras autorizadas legalmente, ninguna tiene licencia ambiental para operar. Por lo tanto, todas las actividades mineras realizadas en territorio de Napo son ilegales. Nosotros tenemos un criterio dividido respecto de la militarización de territorios. Exigimos la militarización del territorio en Napo para erradicar la minería ilegal, pero tampoco estamos de acuerdo y no consentimos la militarización del territorio cuando se pretende dar seguridad privada a empresas mineras que están causando deterioro dentro de los territorios en Napo, como es la situación que está viviendo la Sierra Ecuatoriana. En Napo la realidad es totalmente diferente y por eso hemos solicitado que no se confundan las realidades de los territorios y se haga un análisis levantando justamente información en campo. Manifestamos que dentro de las comunidades de Napo están siendo contaminados los ríos, deforestados los bosques, pero sobre todo lo que usted mismo decía, hay otros delitos conexos en la realidad en el contorno de este delito que es minería ilegal. Y está operando el narcotráfico porque existe dentro del mismo territorio consumo de sustancias de estupefacientes, existe el incremento de prostitución, pero no solo prostitución como quien dice formal, sino prostitución infantil, porque las niñas están siendo destinadas, las niñas de las comunidades
incluso prostitución homosexual, los niños de las comunidades están siendo destinados a los operadores mineros ilegales por la cantidad de dinero que se está circulando dentro de estos territorios. Hay tráfico de armas, hay otros delitos como es la intimidación o el amedrentamiento, debido a que, lógicamente, hay personas que no quieren dar paso a la actividad minera porque se dan cuenta de lo destructiva e invasiva que es. Y estas personas están siendo encañonadas, prácticamente amenazadas y obligadas a aceptar esta incursión de los mineros ilegales. Por eso nosotros exigimos que se controlen los delitos conexos. En Napo nunca teníamos casos de sicariato. El año anterior terminamos con más de 8 muertes violentas tipo sicariato y que seguramente está en un contexto relacionado por el incremento de minería ilegal, porque la misma ministra del Interior en ese tiempo, la señora Alexandra Vela, supo decir que dentro de la minería ilegal estaban involucradas mafias dedicadas al narcotráfico y al incremento de violencia en el país. No podemos permitir la entrega de territorio ni tampoco el cambio de vida de las comunidades dentro de las mismas. Ahora, abogado Rojas, ¿cuál es la situación de los activistas ambientales, de quienes defienden la naturaleza? ¿Ha habido criminalización? ¿Ha habido personas detenidas? Ventajosamente tenemos una mesa técnica, una mesa jurídica que da la asistencia necesaria para poder proteger este tipo de intento de criminalización. En el 2021, la empresa que tiene concesionada más de 8.000 hectáreas a su nombre propuso demandas en contra de activistas debido a que denunciaron lo que es cierto, la contaminación y la destrucción de 3 ríos que en lo posterior fueron declarados muertos. La Asamblea Nacional, dentro de este proceso de amnistía que muchos políticos a nivel nacional estaban en contra, benefició a este proceso de amnistía a estos luchadores de territorio que se han opuesto a la destrucción de la naturaleza y de esa forma han quedado libres de procesos legales. Pero más allá de la criminalización de la protesta o de los procesos de resistencia, existen amenazas continuas a quienes hemos ejercido la actividad de defensa del territorio. Existen compañeros que por las mismas autoridades han sido llamados a amenazar debido a la oposición que existe en contra de las actividades mineras legales e ilegales en el territorio. La minería en Napo o en la Amazonía ecuatoriana no se realiza en zonas subterráneas, sino que se realiza a cielo abierto y en el lecho de los ríos. Por eso decimos, minería legal o ilegal en el territorio de Napo, mientras se realice en el lecho del río, es un crimen y un biocidio contra los derechos de la naturaleza, que la Constitución y el país se jacta desde el 2008 en ser el primer país en el mundo de haber reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos a nivel constitucional. Por lo tanto, tenemos que hacer valer ese artículo 71 que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y expulsar la minería que destruye nuestros cuerpos hídricos. Bien, abogado Rojas, queremos agradecerle quizás para despedirnos de una manera muy concreta porque tengo que irme ya a un corte. ¿Cuáles son las expectativas a corto y mediano plazo? Bueno, realmente nosotros hemos perdido esperanza en que se dé cumplimiento porque existe demasiado interés político de no cumplir con la sentencia. Sin embargo, tenemos que agotar las instancias nacionales a fin de poder acudir en todo caso a un órgano internacional, porque lo que se está sucediendo es un crimen contra la humanidad. El contaminar cuerpos hídricos, que las autoridades saben que esos cuerpos hídricos no solo que se involucran en los procesos productivos como la agricultura, sino que se consume de forma directa el agua en las comunidades, es estar matando o atentando contra la vida en los territorios de la provincia de Napo. Sin embargo, estamos conscientes de que esto es una lucha larga que apenas lleva 3 años de lucha. Esperamos en algún momento llegar a la conciencia de las autoridades y no tengamos la necesidad de acudir a órganos internacionales y se dé cuenta del biocidio que están causando. Estamos conscientes del largo camino que nos toca recorrer, pero no vamos a desmayar en el proceso. Yo quiero agradecer nuevamente el espacio, siempre a las órdenes, y hagan fuerza por Napo, hagan fuerza por la Amazonía. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias al abogado Andrés Rojas. Él es defensor de derechos humanos y de la naturaleza. Nos ha dado a conocer el contexto de la situación frente a la minería, tanto formal como ilegal en esta provincia. Son las 19:39. Antena 1 Radio Video.
Hola, soy Diego Monsalve, candidato a la prefectura de la SUAY. Trabajaremos en una provincia planificada, con una eficiente gestión, para tener la vialidad que nos merecemos. Vamos a cuidar de los niños, decimos que son el futuro, nos ocuparemos de su presente, y la seguridad y el turismo serán prioridad. Es ahora, SUAY. Seguridad, empleo y movilidad, es ahora. Monsalve prefecto, Anita Takuri viceprefecta. Prefectos CNE 2023. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes, porque las aventuras compartidas son mejores, porque unidos podemos vencer cualquier desafío, porque unidos cumplimos sueños, porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. La Europea. El presidente de la República, Guillermo Lasso, iba a hacer el día de hoy un anuncio sobre los jueces que otorgan la libertad a detenidos por delitos graves. El presidente de la República lanzó el día de ayer una campaña de expectativa en la que anunció que hoy conoceríamos quiénes son los aliados de la delincuencia. El primer mandatario se refiere a los jueces que otorgan medidas sustitutivas a detenidos por diversos delitos, permitiendo que recobren la libertad. Mientras fuerzas del orden exponen su vida para lograr tu seguridad, otros liberan delincuentes. Pronto tendremos la verdadera justicia, fue lo que señaló el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY, también catedrático universitario, habló de las amenazas a la independencia de la justicia, también sobre el referéndum. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY, profesor universitario. Quisiéramos, doctor Valverde, iniciar este diálogo con un anuncio hecho por el presidente de la República. Ha señalado el primer mandatario que hará una publicación, señalaba, mañana conocerás quiénes son los aliados de la delincuencia. Y había anticipado el presidente que se preparaba un anuncio sobre jueces que otorgan la libertad a detenidos por delitos graves. Mucho se ha hablado ya de independencia de poderes, de injerencia de un poder con otro, o incluso una resolución de COSEPE, el Consejo de Seguridad, que decidió no acatar, al margen de hacer cualquier juicio de valor sobre esa sentencia, pero de no acatar una medida de un juez o de una jueza de Ecuador. Quisiéramos su punto de vista sobre este estado de situación de la justicia y su independencia. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todo el público que nos escucha y que nos ve. Siempre es un gusto y siempre un agradecimiento para usted por esta oportunidad de poder conversar con la ciudadanía. Sin duda, el tema de la justicia es un tema que todos los días está en la palestra pública, por cosas buenas y por cosas malas que ocurren, pero sí es de lamentar que frente a una institucionalidad tan venida menos en el Ecuador, donde muchas instituciones están en soletas, donde no hay ese trabajo por respeto a la ley y a la institucionalidad, el presidente de la República haya hecho las declaraciones a las que usted se está refiriendo. Me parece que en un Estado democrático,
que ya se supone lo vivimos desde hace muchos años, hay los caminos regulares para presentar las denuncias respectivas. Yo no estoy aquí para defender a ningún juez. Creo que todos los jueces nos tenemos que defender de acuerdo a las resoluciones que emitamos en los casos que están sometidos a nuestro juzgamiento. Pero yo sí creo que si hay algún descontento, que creo que también lo debe haber, se lo tiene que canalizar a través de los órganos regulares, es decir, el presidente de la República, la presidencia de la República y cualquier ciudadano de este país tiene los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para presentar una denuncia cuando considera que hay un actuar incorrecto de algún juez o de algún funcionario judicial. Si Lo que ha anticipado el presidente de la República es que este video será dando a conocer, identificando a jueces que han emitido medidas sustitutivas a detenidos por diversos delitos, y ha señalado que lo que hará esencialmente es una recopilación de lo publicado en los medios de comunicación. Yo le digo, Gustavo, ¿cuál podría ser la imagen que va a tener la ciudadanía viendo un listado de eso? O sea, todos entran en el mismo saco. Seguramente alguno de los jueces actuó incorrectamente. Como dije antes, yo no estoy para defender a nadie, pero a mí me parece que es el organismo regular a través de una denuncia y a través de los recursos en el que otra instancia va a revisar las actuaciones jurisdiccionales. ¿Por qué? A nosotros nos dice, este juez le sustituyó la medida. ¿Qué conocimiento nosotros tenemos de cuál fue lo que ocurrió en ese proceso? O sea, de por sí, ya que el presidente diga, tenemos que llegar a la conclusión de que ese juez actuó mal, a mí me parece que eso, o sea, vulnera cualquier tipo, elementales garantías que tenemos todos los ciudadanos de este país, no solo los jueces. Entonces, de tal forma que, como dije, hay un ordenamiento jurídico que garantiza que el presidente de la República, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y cualquier institución haga valer los derechos. Yo puedo tener alguna inconformidad con alguna respuesta que me den en alguna institución. Eso no quiere decir que yo me vaya en contra de la institución. Yo presentaré la queja respectiva, la demanda respectiva respecto a determinado funcionario o grupo de funcionarios, pero eso no quiere decir que yo salga con un juicio paralelo a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales a hacer escarnio público contra todo un grupo de personas que, como dije, si es que hay alguna actuación mala, incorrecta de alguno de ellos, obviamente que la haga valer, pero a mí me parece hasta a través del organismo regular, porque de no, aquí se arma un zafarrancho, alguien sale, da una rueda de prensa y dice, estas personas actuaron mal y ya. Quisiera refrescarle, doctor Valverde, y refrescar a nuestra audiencia hechos que se dieron en la ciudad de Guayaquil hace 3 meses aproximadamente, y fueron justamente en días previos a que se consume el asesinato de uno de los fiscales de la provincia de Guayas. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, había decidido poner en grandes letreros la fotografía de fiscales que se encontraban a cargo de casos complejos, de casos difíciles, y tuvo ese colofón, y lamentablemente de lo que hemos podido conocer sin ninguna consecuencia. A ver, Gustavo, lo que yo digo es, usted poner en la vitrina pública a gente que ahora hay tremendo riesgo, vea lo que le acaba de pasar a una jueza y al secretario de este país al día de ayer. ¿Cuántas personas más queremos que sean víctimas de la delincuencia, funcionarios públicos que ejercen su trabajo? A mí me parece que, como digo, tiene que ser por el órgano regular. La alcaldesa, ¿no? Que es además, yo digo, es abogada, estudió, sabe lo que son las garantías que tenemos todos los ciudadanos de este país. El señor presidente de la República no tiene una formación en ese ámbito, pero digo, nada justifica nada. A mí me parece que, como digo, insisto, hay el mecanismo regular para que usted presente la denuncia respectiva. El momento que, por ejemplo, la alcaldesa dice, yo voy a poner la situación de los fiscales, y en base a qué ella va a poner. ¿Cuál es el criterio de ella? Ella es una juez de ese fiscal. Ella es una persona que puede empezar a calificar la conducta de ese fiscal. ¿Qué resultado puede tener si es que, por ejemplo, le hago la pregunta, usted pone en una valla publicitaria la foto de un fiscal y resulta ser que nunca puso la denuncia? Ese fiscal va a seguir actuando en el escenario donde que él efectivamente cometió alguna incorrección,
Si usted no hace valer a través de los caminos legales, el hecho de que le haya puesto una valla publicitaria seguramente le va a provocar que le demanden a usted daños y perjuicios, porque precisamente el estado de inocencia de él está incólume. No ha habido ningún juez que le diga que ha actuado incorrectamente y sin embargo ya está publicitada supuestamente una mala actuación de él. Entonces hay que seguir el camino correcto. Como digo yo, todos merecemos que los funcionarios públicos hagan bien su trabajo. Y cuando no hace alguien bien su trabajo, hay que presentarle la denuncia. Ahora, yendo un poco más allá del ámbito de los jueces, quisiera preguntarle a usted qué es lo que ha sucedido con cierta normativa de presunción de inocencia aquí en Ecuador, que por lo menos, por decirlo menos, se ha relajado. Hablar de los medios de comunicación, particularmente de medios electrónicos, de las redes sociales, es hablar realmente de otras normas, pues básicamente no existe control y tampoco se sientan precedentes. Pero el hecho de que muchas veces en redes oficiales de entidades de gobierno en diferentes niveles se publiquen libremente fotografías de sospechosos de actos de diferente naturaleza, se ha vuelto cosa de todos los días en Ecuador. ¿Han cambiado las leyes acaso? No, para nada, Gustavo, pero hay una situación que voy a agregar a lo que hablamos antes. Si usted revisa los medios de comunicación, las estadísticas, en la administración de justicia es donde más cobra vigencia el régimen disciplinario y yo estoy seguro que es una de las instituciones donde más se destituye a gente, a funcionarios. Eso quiere decir que cuando alguien presenta y va por el camino correcto, obtiene un resultado cuando obviamente ese actuar ha sido incorrecto. Usted acaba incluso la semana pasada, la Corte Nacional de Justicia acaba de sentenciar a una persona que ocupaba un cargo de juez por enriquecimiento ilícito. Entonces yo digo, hay que ir por la vía que tenemos que ir. En respecto, vea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo el tiempo está juzgando a los estados y nosotros no hemos sido la excepción. Y todo el tiempo nos está llamando la atención porque hacemos las cosas en forma incorrecta. Ahora, el Ecuador no es el único país donde usted entra y abre una red social y se produce un escarnio público impresionante. Todo el mundo se cree con la facultad de decir lo que quiera de las personas, acabar con el honor, con la buena imagen, porque cree que está detrás de una pantalla y puede escribir lo que quiera. A mí me parece que eso ya no lo enfrentamos recientemente, lo enfrentamos en todo el mundo desde hace algún tiempo y sin duda eso significa que no somos conscientes del daño que podemos producir. El rato que publicamos y empezamos a hacer situaciones incluso de compartir noticias que no las hemos contrastado y no las hemos verificado, ¿no? Sin duda, estamos provocando un daño grave a las personas. Hoy en día se lo hace con un clic, perdón, y seguramente sin mayor meditación sobre el tema. Sin duda, sin duda. Nos dejamos llevar por la impresión, por la imagen, por la calidad de lo que se dice ahí. Y vea usted, nosotros de este rato somos una sociedad donde que le aseguro, ¿no? Ya hemos hecho, digamos que nos hemos acostumbrado a este tema de las muertes. Dice, este fin de semana hubo 40 muertes en Guayaquil, nadie se escandaliza, nadie le provoca zozobra este tema. Y sin embargo, en contraposición, Shakira saca una canción de que habla de su situación frente a su expareja y todo el mundo habla de eso. Y todo el mundo empieza a opinar de eso como si eso fuera lo más relevante que está ocurriendo en este mundo. La guerra de Ucrania pasa pero a una situación completamente sin ningún sentido frente a la gran canción de Shakira. O sea, esa es la sociedad que estamos viviendo. Nuevamente estamos hablando de ese deterioro en la escala de valores, situación que está afectando gravemente al país. Pero, doctor Valverde, aprovechando el tiempo y sus valiosos criterios, quisiéramos hablar también de la coyuntura que se viene este día domingo, elecciones y consulta popular. 7 papeletas en varias provincias tendrán los votantes en sus manos y tendrán que decidir sobre ellas. 8 en el caso de la provincia de La Suay. Hay un alto índice de indecisión, así lo han señalado las encuestas y analistas,
Y esa indecisión está centrada sobre todo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en preguntas que le aluden, y en general en las preguntas de referéndum que se pondrán a consideración del público. Se habla mucho de los anexos. Hoy tuvimos la situación anecdótica a un legislador que dirigía anteriormente un importante bloque, Pachacuti, un legislador de larga trayectoria. Le preguntamos si había leído los anexos. Nos confesó indicando que los había ojeado, no los había revisado. Sin embargo, de hecho, pregonaba el voto por el no. ¿Qué opina usted sobre esta situación? ¿Qué lectura ha sacado usted de estas preguntas? ¿Hay temores fundados o infundados con respecto a que las preguntas de la consulta popular encerrarían un caballo de Troya o caballos de Troya que es fundamental? Tan importante como ese empaque que es la pregunta, es lo que está dentro, el contenido de esos anexos y de esas situaciones que podrían desencadenarse luego de la aprobación de estas preguntas con una serie de medidas coyunturales que implica la aplicación de los anexos. Yo creo que ahí tenemos que poner los pies sobre la tierra. Efectivamente, es la lectura del anexo el que nos va a llevar a entender una situación que jurídicamente no es fácil. No es fácil para quienes alguna formación en derecho tenemos. Y sin embargo, vea usted, a la gente no va a leer el anexo. Y lo que es peor... Son 600 hojas, dijo como justificativo el legislador Lucero. Gustavo, las estadísticas dicen que, por ejemplo, un joven no lee más de un minuto. Usted habrá visto que, por ejemplo, los jóvenes le dicen, si me vas a mandar un audio que no sea más de un minuto y si me mandas algún texto que no sea más de 2 páginas. Es decir, la juventud de ahora no lee. Ellos ven lo que dinámicamente se presenta ante sus ojos. Nos hemos vuelto más visuales. Por eso tanta gente ve el TikTok, porque precisamente le permite ver imágenes y con eso ya satisface el tema de la información que él pueda querer tener. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el TikTok, vea, a través del TikTok está la campaña de la consulta popular y está lo principal de la campaña de quienes están este rato para las elecciones que vamos a votar el día domingo. Y en el TikTok, básicamente, no se trata de una situación de propuestas, porque también entiendo que la gente que les asesora les dice, aquí no tienes que venir a proponer, sino aquí tienes que hacer algo agradable para que la gente se sienta identificada con vos y pueda de alguna forma encontrar esa afinidad, esa empatía que vos le estás buscando. Si usted ve, por ejemplo, un candidato a la alcaldía de Quito, todos los TikTok de él tienen vinculación con la música de la gente con la que él se identifica. Entonces, eso es un poco el panorama en el que nos desenvolvemos. Yo creo, vea, la Universidad de Cuenca, la Facultad de Jurisprudencia hizo un interesante debate sobre el tema de las preguntas de la consulta popular. Participó gente de la Asamblea Nacional, participaron exdecanos de la facultad. Yo creo que esos espacios son los que hubiesen contribuido de mejor forma para tener una situación de un voto mucho más consciente y claro. Deseable difundirlos masivamente. Exactamente, y por ejemplo, tener esa posibilidad de que existan más gente interesada en propiciar esos debates, porque a la final, de alguna forma, nos vamos, participamos de ese debate y ya tenemos que escuchar las dos partes. Yo creo, oiga, que aquí definitivamente, esa es mi opinión, nadie tiene la verdad absoluta. Si es que usted ve, hay algunos puntos a favor de las preguntas, hay algunos puntos en contra de las preguntas. Tratemos, por ejemplo, el tema de bajar la cantidad de asambleístas. Alguien puede decir, ¿cuál es el principal argumento que yo he escuchado? Dice, bajar la cantidad de asambleístas no garantiza la calidad. Estamos plenamente de acuerdo. Eso de ninguna forma va a garantizar la calidad. Pero la pregunta es, ¿qué hemos conseguido con una asamblea que tiene ese número de asambleístas? ¿Acaso si es que ellos no actúan bien dentro de los valores democráticos con los que tendría que actuar, acaso no conseguimos 130 chantajistas en vez de 100?
Esas preguntas algo, deberíamos hacernos. algo además que se ve, que se evidencia, es que se produce un desbalance con respecto a la forma en la que está actualmente la Asamblea. Hay una variación en cada provincia y de la lectura general sería una medida que de alguna manera privilegiaría el centralismo, tendría más representatividad, más peso específico en la Asamblea de provincias grandes como Guayas y Pichincha. Sin duda, y también en la elección de los asambleístas nacionales, que un poco terminan imponiéndose los de las principales ciudades, y rara ocasión un partido político toma en cuenta algún político de las provincias pequeñas. De acuerdo, o sea, esos son los puntos que efectivamente son en contra, pero la situación es que hemos conseguido con la Asamblea, qué nivel de credibilidad, qué nivel de trabajo tiene la Asamblea. El Consejo de Participación. Doctor Valverde, y lamentando que no tengamos mucho tiempo, sería excelente ir una por una realizando un análisis de las preguntas con usted, pero en términos generales, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias, qué observaciones podría hacer usted para nuestros oyentes, los potenciales votantes? Yo lo que digo sinceramente es que hay situaciones en las que nos tenemos que quitar la venda de los ojos y creer que con la consulta popular se van a solucionar muchos problemas que tiene este país. Yo hago en este tema, por ejemplo, un cuestionamiento. El Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana, yo felicito la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque es un mensaje clarísimo, es lo que yo siempre sostengo. Los jueces damos mensajes. ¿Qué dijo? Ustedes no quisieron elegir al presidente del Consejo de la Judicatura, se van a su casa, señor. ¿Por qué? Porque no han cumplido una obligación que tenían, esa obligación que les da el sistema normativo ecuatoriano y que usted como funcionario público está, no a su discrecionalidad, está obligado a cumplir y tenía que designar un presidente del Consejo de la Judicatura. No lo ha hecho. Usted, señor, no está cumpliendo su responsabilidad. Se tiene que ir a su casa. Yo me alegro con sentencias como esa, porque de alguna forma van poniendo un freno a esa desinstitucionalización, donde que yo termino haciendo lo que me da la gana. Hagamos otra reflexión. En el tema de la fiscalía, usted designa, si es que gana, sí, designamos otro organismo que se va a hacer cargo en el tema de la fiscalía. La pregunta es, si la queja que hay en este país no es por falta de organismos que puedan cumplir sus responsabilidades, sino es precisamente porque no se asignan, entre otras cosas, los recursos económicos suficientes para poder desempeñar y hacer bien un trabajo. La pregunta es, si es que usted crea el organismo y sigue sin darle la plata, ha creado burocracia y no ha solucionado nada. Ellos van a decir, no podemos convocar al concurso de fiscales porque no tenemos la asignación de recursos. Entonces, creer que porque ya gana la pregunta, sí, esa pregunta va con todos los recursos económicos por parte del Ministerio de Finanzas para que efectivamente pueda superarse la situación denunciada por la Fiscal General del Estado, que dice que hay una ausencia de 500 fiscales en este país. Indudablemente eso no es así. Entonces no vamos a ver la solución principal de los problemas. Entonces, si es que no va acompañado de una política pública sincera de decir, aquí tenemos que hacer esto, vea, por ejemplo, el tema de las situaciones que tienen que ver con la defensa de la naturaleza. El gobierno no necesita una consulta popular, el gobierno lo podría hacer directamente porque la Constitución de la República, desde el momento que dice que la naturaleza tiene derechos, usted puede implementar toda una serie de acciones para que eso cobre vigencia. Pero si usted no tiene esa política pública, indudablemente que más bien lo que va a hacer es despreocuparse de la situación y dar favor a otro tipo de actividades. No Entonces, le vamos a preguntar, doctor no es la Valverde, solución. cómo será su voto en cada una de las preguntas. Solamente cuéntenos, ¿votará usted con una sola respuesta a todas las preguntas o votará de una manera variada? De ninguna manera. Yo alternativamente votaré en algunas preguntas sí y en otras no, pero no lo voy a hacer en plancha porque, como digo, creo que, por ejemplo, este tema de la fiscalía no soluciona el problema, entonces ahí es un voto no, y por ejemplo, en la pregunta que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, yo votaré sí. Votar en plancha es votar dogmáticamente o más bien convertir esta consulta en un plebiscito. Exactamente, para que luego saquen las banderas y diga gané o perdí, ¿no?
y quienes están en contra del gobierno creer que eso no le da el apoyo al gobierno para nuevamente empezar en un enfrentamiento donde los que terminamos perdiendo es todo el país. El Ecuador no logra solucionar el acceso a la educación, no logra solucionar el tema de la desnutrición infantil, no logra solucionar la falta de vivienda y empleo. Esos son los problemas álgidos que tiene este país. Claro, doctor Valverde, hay que votar conscientemente, estudiando esas preguntas a pesar del tiempo que nos toma. Así es, y lo tenemos que procurar de hacer con la mayor responsabilidad posible, tanto en la consulta como en la elección de las personas que van a dirigir los destinos de la provincia, del país, de las parroquias en los próximos 4 años. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Valverde. Un gusto, Gustavo, y muchas gracias a la ciudadanía por pacientemente escucharnos. El doctor Pablo Valverde es juez de la Sala de lo Civil de la Corte de Justicia de la SUAY y profesor de la universidad. Y con este muy interesante diálogo con el doctor Valverde vamos cerrando la edición informativa de esta noche. Nos despedimos, pero mañana estaremos con más a las 7 en punto. Investigación, rigurosidad, pluralidad.